un gusto que me acompañe José Antonio Évora, periodista, productor, también colega en el programa de radio de 2 a 4 de la tarde en 1260M, así que un gustazo tenerte por acá. Muchas gracias. A ver, puede parecer un poco enfática mi presentación, pero quiero, antes de ver lo que dijo Lavrov directamente allí, tu impresión, ¿no?, de toda esta gira por América y su llegada por los varios países de América Latina y su llegada a La Habana. Es casi como una bofetada en la cara de Estados Unidos, porque está subrayando Lavrov que esos 4 países que está visitando están en lo que llamaríamos la esfera de influencia de Estados Unidos, y sin embargo el Kremlin, Vladimir Putin, los está poniendo de su parte en la guerra. Ese es un punto muy importante. Y el otro, ¿qué es lo que se está preparando aquí? Porque acuérdate que Lavrov es el tercer alto oficial ruso que va a La Habana en muy poco tiempo. El primero fue Igor Sechin, después fue Nikolai Patrushev, que como sabes es una especie de la mano derecha de Putin. Ahora este señor, en esas fotos tan sonrientes con Díaz-Canel. O sea, aquí puede estar pasando algo más de lo que con Raúl Castro en persona. Y con Raúl Castro. Así que no sale para cualquiera. Exacto. Y además ahora sabemos que... Para los rusos, por cierto, siempre ha salido. Las 4 veces últimas. Sí, claro, claro. Él, sabemos que es un admirador de los rusos hace muchos años. Y ahora hay una información de que muy pronto irá a Moscú el primer ministro, Marrero. La primera decisión que tomó Díaz-Canel cuando lo eligieron o lo reeligieron presidente fue designar a Marrero. Y Marrero debe ir en junio a Moscú. Vamos a ver por qué yo digo que han convertido La Habana en una plataforma anti-norteamericana, y yo creo que lo mejor para entenderlo son las propias palabras del canciller de Putin, Sergei Lavrov, desde Cuba. Adelante. Если у кого-то и были какие-то сомнения, то последние пару лет доказали, что единственным методом, которым Соединенные Штаты пользуются в своих международных связях, являются диктат, шантаж, угрозы и санкции. Вместе с кубинскими друзьями мы активно участвуем в коллективных усилиях по противодействию подобного рода политике и по утверждению справедливых начал в мировых делах на основе строгого выполнения принципов Устава ООН во всей их полноте, прежде всего принципа суверенного равенства государств. Esto, más que una declaración de principio, es una declaración de guerra fría, como tú quieras llamarle, de alineamiento con la guerra. Acuérdate que se decía que Cuba era el portaaviones soviético en la época de la Unión Soviética, un portaaviones aquí en el Caribe, en las narices de Estados Unidos. Ahora es la punta de lanza. Ahora lo que está haciendo Vladimir Putin en sus relaciones con Raúl Castro, que al final es quien decide en Cuba, es tratando de darle un protagonismo a Cuba que no tiene en otra cosa que no sea en la dependencia. Fíjate para que veas que el propósito de la llamada revolución era supuestamente ganar la independencia. Lo que está haciendo la relación de Cuba con Rusia, no con Rusia, me gusta decir más con Vladimir Putin en este momento, es delatando la dependencia que tiene ese gobierno de un tutor, de una tutela como la que le da Rusia, porque de lo contrario no tiene ningún protagonismo económico, no representa nada políticamente. A veces Estados Unidos se equivoca, el gobierno de Estados Unidos se equivoca cuando dice que no lo tiene, porque esto es justamente lo que demuestra que sí. Esa dependencia de Rusia y de China es lo que demuestra el papel que puede jugar ese gobierno. A ver, vamos a recordar hace unos días a Díaz-Canel, no solo repitiendo la propaganda rusa con relación a Ucrania, sino culpando a los Estados Unidos. Vuelvo, porque La Habana es hoy la plataforma de lanzamiento de estos cohetes de guerra. Es una guerra diplomática, estratégica, de todo tipo contra Estados Unidos. Adelante. Primero, yo creo que se ha tergiversado el origen de este conflicto. Y el gobierno norteamericano ha manipulado el origen del conflicto.
y con su enorme poderío mediático ha creado un sentimiento de desprecio hacia Rusia. Yo creo que ha potenciado la rusofobia y ha ocultado las verdaderas causas del conflicto y ha puesto a Rusia en el papel del culpable. Yo realmente creo que el culpable de este conflicto es el propio Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de cercar a Rusia y acercar las fronteras de la OTAN a las fronteras rusas. En ese conflicto han utilizado como punta de lanza a Ucrania y en ese conflicto han buscado el apoyo de los países de Europa. Fíjate que viene después Lavrov y dice, con otras palabras, exactamente lo mismo. Y aquí viene la pregunta que me hago yo todos los días, ¿no? ¿Cómo es posible que lean tan mal lo que está sucediendo desde Washington? ¿Cómo es posible que realmente la respuesta a este posicionamiento sea más concesiones hacia La Habana? ¿Qué está pasando? Eso es lo más preocupante de todo, tú sabes, porque el parasitismo del régimen cubano, desde todo punto de vista, lo es también político hacia el gobierno ruso, específicamente a Putin. Y si Estados Unidos no reacciona en consecuencia, si Estados Unidos, por ejemplo, permite lo que ha estado haciendo Rusia últimamente y que parece que va a hacer en Cuba con la instalación, por ejemplo, del sistema GLONASS, que es como el GPS en Estados Unidos, los europeos tienen uno que se llama Galileo. Ajá. Ya tienen instalado... ¿Los rusos tienen uno aparte de Galileo? Sí, se llama GLONASS. GLONASS. ¿Y que van a instalarlo en Cuba? Bueno, van a instalarlo en Cuba, no solo en Cuba, en Ecuador, en Cuba, en Brasil y en Argentina. Ajá. Hay una decisión de diciembre del 22 de que se instale en Venezuela y ya está instalado en Nicaragua. O sea, esta especie de ofensiva que va haciendo lentamente el régimen de Putin con delegaciones como esta, creo que va a tener una escalada, y esto es una idea que le debo a nuestro colega y director, a Miguel Cosío. Yo creo que todo esto lo que está es preparando una visita de Vladimir Putin a La Habana, que vendría siendo algo así como el golpe definitivo en esa desfachatez política de Rusia en la alianza con Cuba, y habría que ver entonces si el gobierno, si la actual administración no ha respondido hasta ahora enérgicamente a esa especie de provocación desfachatada, cuando Putin venga a Cuba, si es que viene, esto es una especulación todavía, pero pudiera muy bien ocurrir, hay muchas cosas que parecen indicarlo, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿y qué va a pasar ya no en el mundo, en toda esta cosa de la geopolítica estratégica? ¿Qué pasa directamente en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, ¿no? Es como si ignoraran, porque yo repito, cada vez que se han reunido, han procurado una reunión con Rusia. No, y no solamente la han procurado, han alardeado de eso. Acuérdate que cuando estaba, la última vez que fue una delegación de Estados Unidos a Cuba, la prensa cubana, que por supuesto no es una prensa, es el libelo del régimen, en vez de hacer la más mínima mención de algo que supuestamente es muy importante, ya no digamos para el gobierno, para la gente, para los cubanos, en una situación en la que hay una emigración colosal. La portada de Granma lo que tenía era la reunión del alto funcionario ruso, Patrushev, con Raúl Castro, ¿era Patrushev o era Sechin? Uno de ellos dos. Y después, a la derecha, la del funcionario ruso con Díaz-Canel, ya un poco más chiquito, por supuesto. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que no hay una reacción coordinada, no hay una manera, yo creo que ni siquiera hay una política estudiada cuidadosamente en este país o en esta administración para enfrentar... Bueno, es que no tienen el deseo de enfrentar para nada al sistema. Pero la respuesta eso está mal. De la embajada americana en La Habana fue esta de iluminar
la embajada, y hicieron una declaración de que la embajada de los Estados Unidos en La Habana se ilumina de nuevo con los colores de Ucrania para demostrar nuestro apoyo inquebrantable. Por cierto, que antes se hablaba de la relación inquebrantable entre la URSS y Cuba. Ese adjetivo muy curioso. Al pueblo ucraniano, Rusia continúa su brutal e ilegal guerra de agresión contra Ucrania, y abajo, bueno, seguiremos utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestro alcance para asegurarnos de que la influencia maligna y la brutal agresión de Rusia sea reconocidas en todas partes. La verdad es que no están utilizando con Cuba las herramientas diplomáticas y económicas para nada, están haciendo todo lo contrario, y es lo que aquí desde los dolientes, vamos a llamarle, que somos los cubanos, y que entendemos la cosa de cerca, no, pero en este caso, nos molesta. En este caso los dolientes podemos ser no solamente los ucranianos, cubanos, los todos, nicaragüenses, los y todos venezolanos. los estadounidenses, porque al final la consecuencia que puede tener eso es una acción. Ojalá lo entiendan. Ojalá. Ojalá lo entiendan y nuestros congresistas y senadores lo hagan llegar a donde sea, porque además en este momento lo que está pasando es que están recibiendo a un embajador de Cuba, que es Petro aquí. ¿No? Hoy se reunió Exacto. el presidente Biden con Petro. Es una vergüenza, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cuando regresemos...